medidas que se pudiesen haber tomado dentro del interior de la cárcel que haya ocasionado estos hechos que se presentaron el día de ayer, pero pues todo eso es materia de investigación. Sí, alcalde, ¿qué información tiene usted sobre el niño, sobre la muerte del niño? No, que pues lamentablemente el director pues lo llevaba, que como expresé hace un momento, el colegio queda de camino o en la vía que conduce hacia la cárcel de Rivera. Entonces pues ayer el niño empezaba sus clases en el colegio y lo que hizo el papá fue pues salir de su vivienda, de su hogar con el niño y para posteriormente dejarlo en el colegio y ellos seguir vía hacia la cárcel de Rivera. ¿Estaban llevando al niño a su primer día de clases? Sí, señor. Sí, el niño es Ismael, ¿verdad? Ismael, sí, un niño de 11 años que pues uno no entiende las circunstancias, cómo se puede presentar que un niño de esta edad, en donde no tiene que ver absolutamente nada con ningún tema, estos criminales pues no midan estas circunstancias y pues ese es enormemente aquí en la ciudad y yo creo que a nivel nacional esto nos genera una indignación muy grande. Terrible, un niño de 11 años que muere en un atentado terrorista, por supuesto, eso no tiene perdón de Dios. Pues alcalde, lamento mucho la situación, quedamos pendientes de las medidas que ustedes puedan tomar. Muy amable, alcalde. Muchísimas gracias, Néstor. Germán Casagua es el alcalde de Neiva, desde el departamento del Huila, son las 7 de la mañana, 2 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La felicidad es la lucidez, la armonía, la certeza de vivir una vida que vale la pena ser vivida. Para ello, queremos una vida con propósito, en la que tenemos claro cuál es nuestro objetivo final, hacia dónde vamos, y entendemos que caminamos hacia allá, fluyendo en medio de todo tipo de experiencias de dolor, experiencias de alegría, pero que no quedamos atrapados por ninguna de esas emociones, sino que seguimos adelante en la construcción de nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? Algunos autores creen que ese propósito se puede definir a través de un verbo. ¿Cuál es el verbo que te define? Eso que expresa tu esencia, eso que dice lo que tú eres. Que ojalá hoy conectes con tu propósito para llenarte de ánimo, de fuerza, de ganas y seguir adelante. Ánimo, tú estás invitado a ser feliz. Tú sabes. El gobierno nacional, por otro lado, tendrá que enfrentar dos demandas. Por un lado, la demanda contra el aumento del salario mínimo que presentó el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, actuando a nombre de pequeños y medianos empresarios, porque dicen los demandantes, el gobierno no siguió normas, criterios técnicos para subir el salario mínimo en este nivel 23.7%. Y por el otro lado, porque el efecto es contraproducente. También fue demandado ante la Corte Constitucional por parte de los grandes gremios de empresarios el decreto de emergencia económica que expidió el gobierno el 22 de diciembre pasado. Demandado ese decreto, sorteado le cayó al magistrado Carlos Camargo, vendrá ahora. Hoy aboca conocimiento el magistrado Camargo y vendrán las pruebas y la solicitud de testimonios a grupos de centros de pensamiento, a la academia, para establecer criterios y evaluar muy rápidamente, será cuestión de días, si efectivamente la Corte estrena la suspensión provisional de ese decreto de emergencia económica. La espiritualidad nos hace vivir en el presente. Nos hace estar aquí y ahora, tener una relación sana con el pasado que tanto nos ha enseñado, una relación bella, emocionante, provocadora con el futuro que nos jalona, pero vivir aquí y ahora. Y eso nos permite disfrutar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Una de las tendencias humanas que a mí me parece más dañina es hacerse el fuerte ante las pérdidas. Sí, cualquiera de las pérdidas que los humanos sufrimos. Yo creo que la base está en que tendemos a creer que fortaleza es no sentir dolor.
es no sentir la ausencia de quien nos ha dejado, no mostrar nuestra vulnerabilidad. Y la verdad es que tú y yo como seres humanos necesitamos aceptar, asumir y procesar las pérdidas que tenemos en la vida. Sí, definitivamente necesitamos aceptar nuestro dolor y vivir lo que llaman el duelo, lo que en la psicología se conoce como el proceso del duelo. Hay que dejar claro que el duelo no es solo una respuesta a la muerte de alguien, sino que es la forma en la que el ser humano se adapta a esa ausencia significativa. Ojo, dije se adapta, porque la ausencia siempre va a estar allí. Cada vez que algo o alguien deja de estar, el mundo interior se nos desordena y eso nos lleva a recomponer las cosas. Lo que parecía estable pierde su lugar y obliga a reorganizar la manera de vivir, de sentir y aún de comprender. El duelo no sigue un camino recto, ni es igual para todas las personas. No avanza por etapas limpias y claramente organizables, ni mucho menos se resuelve con frases bien intencionadas que terminan siendo realmente auténticos clichés. Hay días en los que parece que todo se ha calmado y otros días en los que regresa la misma ausencia, el mismo dolor con la intensidad del inicio. No es un fallo, es el proceso, es la naturaleza humana. El vínculo no desaparece de golpe, ni queremos que desaparezca. Se va transformando lentamente y ese tránsito requiere tiempo, paciencia y una profunda tolerancia con uno mismo. El dolor del duelo es la expresión de un amor, de un vínculo, de una pertenencia grande que tenemos. Por eso pretender eliminarlo rápido suele ser más dañino que irlo atravesando paso a paso. Cuando el duelo se reprime, sale por algún lado. El cuerpo se tensa, las emociones se vuelven irritables y terminamos nosotros perdiendo nuestra funcionalidad en la vida. En cambio, cuando se vive el dolor va encontrando los cauces y se va integrando sin destruirnos. Cada persona vive el duelo a su manera y algunos necesitan hablar, otros realmente se hunden en el silencio, unos lloran, gritan, otros se vuelven silenciosos, algunos buscan compañía de personas que los aman, otros se quedan en soledad. No hay una forma correcta, pero sí hay que aceptar ante las pérdidas de seres que amamos el dolor y vivir el duelo. Estás escuchando Blue Radio. A 3 semanas de la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, resultó clave la cuarta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en lo que va del actual gobierno, que se llevó a cabo anoche en la Casa de Nariño con el objetivo de dar recomendaciones ante la crisis diplomática y paulatino deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En el encuentro, que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, mientras que los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque le expresaron su opinión sobre la difícil situación diplomática que no solamente pasa por Washington, sino que tiene también vasos comunicantes con lo que pasa en Caracas luego de la caída. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 9 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del panorama internacional que hoy nos muestra a Millonarios enfrentando al histórico Boca Juniors en la Bombonera. Será copa homenaje, como les decíamos, a Miguel Ángel Russo, el técnico que sacó campeón de Liga y de Superliga a Millonarios y que también logró ser campeón de Liga y de Copa con Boca Juniors. Así que a Russo y su memoria, tras su partida en octubre de 2025, su fallecimiento tras luchar contra un cáncer, pues hoy rendirá tributo los dos equipos, dos de los que han marcado su camino. Reiteramos, será en la Bombonera y podría marcar el reestreno de Falcao García. El Tigre viajó a territorio del sur del continente, estuvo en Montevideo con Millonarios en el juego previo, pero no jugó frente a River Plate y hoy se aguarda porque su condición física le permita tener primeros minutos. No juega Radamel desde el 19 de junio del año pasado, justo frente a Independiente Santa Fe. Su reactivación se da otra vez con el conjunto embajador en este que ha sido denominado su último baile, es decir, su última temporada como futbolista profesional. Será además este el último juego preparatorio de Millos, mientras que Boca tendrá este como su primer
examen en el proceso preparatorio para la nueva temporada. Un Boca que espera por el colombiano Marino Hinestrosa, un juego que será hoy a las 5 de la tarde, hora de nuestro país. Y un Millos que en las últimas horas ha confirmado un nuevo delantero, Rodrigo Contreras. Es argentino, viene de la U de Chile, procedente de la Liga Chilena, tiene 30 años y se suma a ese pulso de atacantes. Junto a Leo Castro y Falcao García, Rodrigo Contreras, que llega con 9 goles en 35 partidos, es su último saldo en competencia, será la nueva cara del conjunto azul. Y a propósito de fogueos, cerró también pretemporada América enfrentando al Once Caldas, fue en la Serie Colombia. La Mechita, con muy poco público en las tribunas del Pascual Guerrero, vio como un juvenil, el sub-17 de Selección Colombia, Kevin Angulo, se marcó un golazo para abrir la cuenta 1-0, bajo la lluvia. Y luego Jaime Alvarado, que es una de las nuevas caras del Blanco de Manizales, logró el 1-1 final. Debutaron también con el rojo caleño Darwin Machís y Dani Rosero. América, que enfrentará al Internacional de Bogotá este sábado en el Pascual Guerrero en el arranque de la liga, y Once Caldas, que irá a Cúcuta, a la frontera, para enfrentar al conjunto Motilón el próximo lunes en el Estadio General Santander. Y en el panorama de equipos, Junior hizo la presentación de su plantel 2026, lo hizo en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río. También fue la noche del campeón, gala, mucha elegancia para festejar la estrella 11, con un presentador de lujo, Sebastián Viera, el exarquero leyenda tiburona. Eso sí, se vieron caras nuevas como la de Hanenson Sarmiento, ex Unión Magdalena, Jan Pestaña, Juan David Ríos, el mismo Kevin Pérez, pero no aparecen todavía ni Luis Fernando Muriel ni Cristian Barrios. A Muriel hoy se le realizará un último examen médico. Hay algunos detalles pendientes para poder firmar y presentarlo formalmente, al igual que con Cristian Barrios, el ex América de Cali. El Cali, a propósito, tiene nueva cara. Steven Tití Rodríguez llegó procedente del Junior, recién fue campeón y llega a unirse al conjunto verde y blanco. Será nuevo jugador del Depor Cali, hoy tendrá exámenes médicos y se suma a otra cara ya conocida, la de Juan Ignacio Dineno. Está sumando caras interesantes este Cali, sobre todo en línea de ataque, con Dineno y ahora con el Tití Rodríguez. Y en el tenis, torneo de Howard en Australia, adiós de Camila Osorio. Finalmente el partido se reactivó en las horas de la noche, casi madrugada, frente a Emma Raducanu. 6-3, 7-6 fue la victoria de Raducanu en esta ronda de 32avos, así que llega sin victorias Cami Osorio al Australia Open, que será su primer Grand Slam del año. Y otro que se despidió en el clasificatorio a este torneo australiano fue Nicolás Mejía, cayó ante el chino Ji Wing Wu con parciales 6-4 y 6-4 con casi 2 horas de partido. Ahora Nico irá al Challenger de Oeiras en territorio portugués. Y atentos, porque hoy será ronda final de Camilo Villegas en el torneo del Bahamas Golf Classic. De momento ocupa el puesto 25 con menos 15 en el total. Este es el regreso al Conferritour del jugador colombiano, que tiene como gran objetivo en esta temporada meterse entre los 20 mejores justamente de este certamen. El líder del torneo en Bahamas es el estadounidense Mason Anderson con menos 20 golpes. 7 de la mañana, 14 minutos. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y... Sion está convocando a su primer encuentro con medios de comunicación Delcy Rodríguez, que es desde la semana pasada la nueva presidenta de Venezuela, que por otro lado está trabajando el tema de la liberación de presos políticos. Dice el nuevo gobierno de Venezuela, el régimen que soltó ya a más de
150 presos políticos. Las ONGs afirman que son apenas 56. Ellos están Delcy, Diosdado Cabello, estrenando o reestrenando sus cuentas de Twitter, ahora habilitadas desde los Estados Unidos. Santiago Martínez. Sí, Néstor, a las 9 de la mañana, es decir, en 45 minutos, aquí ya son las 8:15, estamos convocados los medios de comunicación para estar allá en el Palacio de Miraflores, para todo lo que es la acreditación a esta actividad presidencial. Eso dice la convocatoria, entendemos que es una rueda de prensa que probablemente debe comenzar sobre el mediodía, como suele ser habitual acá en Venezuela, pero nos convoca siempre unas 2 o 3 horas antes. Esto mientras los políticos pues siguen discutiendo sobre cuántos presos políticos en verdad han sido excarcelados y los familiares esperan día y noche información oficial. Y es que en el Parlamento se dio un debate quizás medio subido de tono cuando desde la oposición pues se instó a Jorge Rodríguez, presidente legislativo, hermano de Delcy Rodríguez, a honrar su palabra y realmente cumplir con liberaciones importantes de presos políticos, pues según cifras de las ONGs van poco más de 50, mientras el gobierno dijo esta semana que más de 100 y precisamente Jorge Rodríguez hablaba hasta de 400. De hecho, a pesar de las múltiples cifras, ninguna alcanza ni la mitad de los más de 800 que habría hasta la semana pasada y por eso familiares piden ser escuchados. Desde el día del anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nosotros venimos de Maracaibo, apenas supimos que iban a proceder con la liberación, decidimos viajar. Desde ese día estamos aquí acampados, durmiendo aquí, comiendo medio, durmiendo, pasando todo el día aquí. No encontramos explicación en el sentido de que si anunciaron la liberación de ellos, porque no lo han hecho. No lo han hecho hasta ahora, los han ido liberando, pero muy paulatinamente. Necesitamos que se dé la liberación total de todos los presos políticos. Es lo único que pedimos. Pero como te decía al inicio, Néstor, en el Parlamento se discutió sobre la cifra y Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, descalificó a las ONGs como el Foro Penal, que son las únicas hasta ahora que muestran nombre y apellido de quienes salen en libertad. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista, si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Sin embargo, esa lista a disposición no ha ocurrido, hasta ahora no se ha visto, y por eso pues insisten desde la ONG Foro Penal que solo van 56, y al tiempo le responde a Jorge Rodríguez de que ellos como organización no cobran por la defensa de los detenidos y la asesoría a los familiares, que son más de 15.000 casos y que le podrían preguntar a cualquiera. 15.000, Néstor, porque si bien hay en este momento 800, o hasta la semana pasada habían 800, quizás un poco menos por estas liberaciones, a lo largo de estos últimos 20 años han sido más de 15.000 personas a quienes al menos un proceso judicial le han abierto acá en Venezuela por razones políticas. Esto decía Alfredo Romero, director del Foro Penal. Primero quiero responder a lo obvio. Jamás el Foro Penal ha cobrado por la representación de víctimas de la represión en Venezuela desde hace más de 20 años. Son más de 15.000 personas que hemos representado y son testigos de la labor humanitaria de activistas voluntarios del Foro Penal. Por el otro lado, quiero tomar la palabra del presidente de la Asamblea Nacional en cuanto indica que va a hacer pública la lista de las personas que han sido excarceladas. Si la lista es publicada, revisaremos si efectivamente las personas excarceladas son presos políticos. Esto lo dice Alfredo Romero, Néstor, porque en el pasado se han mezclado presos comunes con presos políticos. Ahora sí resaltar que anoche tarde la administración de Donald Trump confirmó que el gobierno de Venezuela liberó a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos aquí en las cárceles. No se dio un número exacto, aunque medios como CNN dicen que son al menos 4. Una liberación de estos rehenes norteamericanos que fue calificada como un importante paso en la dirección correcta. Eso decía el comunicado oficial del Departamento de Estado. Sin embargo, te repito, no hay detalles de cuántos salieron, la identidad de las personas o las razones por las que se encontraban detenidas. Y otra información aquí importante, Néstor, es pues que el gobierno vuelve a Twitter. Es decir, pareciera que el bloqueo que impuso Nicolás Maduro hace año y medio, pues lo está levantando ahora Delcy Rodríguez. Y es que tanto ella como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros tantos han desde anoche anunciado que ahora por esa vía, por esta red social, comenzarán a informar y a comunicarse como lo hacían hasta agosto de 2024. Recordemos que ese bloqueo de X ocurrió porque se le acusó a esta red social de conspirar contra Venezuela y también en aquel momento se sugirió
sugería desinstalar WhatsApp, y por eso todo el gobierno se había mudado a Telegram, donde hay canales informativos. Quizás en los próximos días veamos también que vuelven las comunicaciones vía WhatsApp. Néstor. ¿Usted ya está desbloqueado, Santiago? No, Néstor, mira, justamente en este momento estoy entrando a X o a Twitter, y en mi telefónica, que es Movistar en este caso, aún está ahí dando vueltas el circulito esperando actualizar. Ustedes, los ciudadanos venezolanos, están bloqueados por decisión del gobierno, no por Twitter. Claro, porque el gobierno le exigió a las operadoras que dan internet bloquear el acceso a la red social X. Solo se podía entrar usando un VPN, que es esta app que permite ubicarlo a uno, geocalizarlo a uno en otro lugar fuera de Venezuela. Lo de la VPN es una especie de trampa, de dar otra ubicación, ¿no? Correcto, entonces uno instala y desinstala, porque hay VPNs que no, hay apps que no funcionan con la VPN activada. Por ejemplo, si estoy en Londres, por ejemplo. Entonces, si quiero hacer una transacción bancaria, me tengo que desactivar, y para ver Twitter me tengo que volver a activar. Bueno, bienvenidos a Venezuela, 7 de la mañana, 21 minutos. ¿No? ¿Ah? Imagínese pues usted. como si estuvieran, como si necesitaran, como si ser venezolano fuera una maldición. Y todavía hay dudas de que es una dictadura y que ha sido una dictadura siempre. ¿Ah? A propósito de los liberados, hay italianos, hay norteamericanos, los 4 del comunicado, pero también hay españoles que están contando esta mañana sus experiencias después del paso por las tenebrosas cárceles, el Helicoide, entre ellas las cárceles venezolanas. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Alberto Trentini y Mario Burló son los 2 italianos liberados por el régimen de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez en las últimas horas. Sus imágenes llegando al aeropuerto de Ciampino, donde eran recibidos por la primera ministra italiana, se vuelven hoy virales en toda Europa. Sin embargo, estos rehenes italianos o estos presos italianos, a diferencia de los que han llegado a España, sí han roto su silencio. Los españoles tienen una suerte de coacción que les impide hablar, no tanto en la medida que puede afectarles a ellos, pero sí a las personas que se encuentran todavía detenidas. Sin embargo, los italianos o bien no tienen ese compromiso o bien se lo han saltado. De hecho, Mario Burló, que es uno de ellos, de estos liberados, habló esta mañana con uno de los telediarios de la cadena pública italiana, de la RAI. Con cappucci, manette, come i super terroristi di Guantanamo, mi portano in un pullman. Questo pullman era strapieno, per cui ho fatto un viaggio sballottato a destra e sinistra, trattato non benissimo dagli ufficiali del SESIM. Hablaba de las condiciones en las que fue trasladado hasta el penal del Rodeo 1 en Guatire, a 45 kilómetros de Caracas. Contaba que fue con una capucha negra y que durante su estancia allí fue usada muchas veces esa capucha. Decía sentirse, se escuchaba cómo decía sentirse como si estuviera en la cárcel de Guantánamo. Ni él ni su compañero Trentini ha rehusado hablar o ha hablado mucho menos con los medios de comunicación, pero ni él ni su compañero tuvieron asistencia letrada ni asistencia consular suficiente, y relataban unas condiciones que, si bien no tenían violencia física o no incluían violencia física, sí tenían una enorme penosidad y unas malas condiciones higiénico-sanitarias, por no hablar de la violación sistemática de sus derechos. Esta mañana también, en las últimas horas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostraba satisfecha por la labor realizada por la diplomacia italiana, pero también por los servicios secretos de su país durante los últimos meses. Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Insisto que hemos oído estos testimonios de los presos italianos, pero nada hemos sabido de los presos españoles, que son hasta 8. De hecho, de los últimos 3 de los que fueron liberados en la víspera y que fue informada esa liberación por el jefe de la diplomacia española, por José Manuel Álvarez, ni siquiera conocemos sus identidades. Del jefe de la diplomacia española, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, esta mañana ha concedido una entrevista al diario El País. Allí ha puesto sobre la mesa un tema que tarde o temprano tendrá que afrontar la Unión Europea, en el que España va a estar al frente, y es la retirada, si bien al menos de manera parcial, de las sanciones que hay sobre el gobierno de Venezuela y sobre algunos de sus políticos, particularmente Delcy Rodríguez. Tiene importantes sanciones por parte de la Unión Europea.
Álvarez contaba en esta entrevista que esas sanciones tendrán que ser levantadas a Delcy Rodríguez porque la Unión Europea tiene por costumbre practicar este tipo de sanciones, pero no a los máximos responsables de los gobiernos. Y aunque Rodríguez sea una gobernante temporal, sin embargo, dice, habrá que levantar en algún momento esas sanciones. Como digo, es una opción que plantea la diplomacia española y que va a plantear a los 27 miembros de la Unión Europea para que se lleve a cabo ese levantamiento de sanciones, aunque si bien no ha indicado ni cómo ni cuándo se llevaría a cabo ese proceso, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Eso de que cada vez hay menos niños es una realidad que esta mañana ha tocado la puerta y encendido las alarmas en los colegios privados del país. Por problemas económicos y también demográficos, para 2026 anuncian su cierre 35 colegios privados en Bogotá, de los 1.317 que operaron el año pasado. El dato es de la Mesa Distrital de Rectores y Colegios Privados, que aumentó el pronóstico alrededor del cierre de colegios privados en Colombia. Por ejemplo, en todo el país van más de 700 colegios privados cerrados ante la caída en las matrículas. Esta es una cifra entre 2024 y 2026. Y la principal causa es esa, menos niños matriculándose en colegios privados. En 2017, por ejemplo, se matricularon en colegios privados de Bogotá 530. El aumento en las tarifas del Transmilenio, que entró en vigencia esta madrugada en Bogotá, según el gobierno nacional, pone en riesgo transferencias, entre ellas la plata que pone el gobierno nacional para la flota eléctrica del sistema de transporte público. Señor alcalde Galán, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días, alcalde, feliz año. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes, feliz año para usted. Alcalde, ¿qué tan grave puede ser el deterioro de la relación entre Bogotá y la nación por cuenta del aumento en las tarifas de Transmilenio? Bueno, esa pregunta es compleja porque yo siempre he dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero yo creo que el diálogo tiene que ser franco, con la verdad. Y en ese sentido, pues hay varios temas que me parece importante mencionar alrededor de esta discusión. Como ya lo explicó ayer la gerente de Transmilenio en sus micrófonos, parte del aumento que tiene la tarifa de Transmilenio este 2026 responde, 100 pesos específicamente, al aumento adicional no proyectado del salario mínimo que definió el gobierno nacional. No todo, eso hay que decirlo. 250 pesos iba a subir la tarifa, porque proyectábamos un aumento del salario mínimo del 11% y teníamos previstos también, ya contemplados, digamos, o incluidos, los costos adicionales que tiene el diésel en el 2025, que tuvo el gas también, que implicaban la necesidad de aumentar la tarifa para poder cubrir ese aumento de los costos operativos. Pero he visto a raíz de la decisión del distrito, que es una decisión técnica, responsable, difícil, lo sé, pero es necesaria, pues una avalancha de críticas diciendo que el distrito está aprovechando el aumento del salario mínimo para aumentar la tarifa de manera desproporcionada. Y yo sí creo que el gobierno nacional tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Yo he dicho en varias oportunidades que obviamente el gobierno toma una decisión que beneficia a más de 2.400.000 trabajadores en Colombia que ganan el salario mínimo, que es muy positiva para ellos. Ahora tiene unas implicaciones en los sistemas de transporte, no solamente de Bogotá, de todo el país. Ustedes han visto lo que ha pasado en otras ciudades, no solamente Bogotá. En promedio las ciudades están subiendo entre 9 y 10% el transporte, algunas por encima inclusive del 10%, pero además tiene implicaciones en muchos otros sectores. Bogotá es el 10, ¿no? Un poquito algo más del 10. El 10,9%, exactamente. Y Néstor, y esto tiene implicaciones en otros sectores. Ayer estuve, por ejemplo, en la inauguración de un centro de salud en Kennedy, el centro 29, ahí cerca también del hospital de Kennedy, y la gerente de la subred, y hablando con los equipos de subredes, que les pedí que hicieran una valoración que me van a presentar la semana entrante, calculan los costos adicionales en la operatividad de las subredes del distrito de salud en 100.000 millones de pesos, por cuenta del aumento no proyectado del salario mínimo. Usted sabe que el mismo gobierno nacional en su presupuesto incluyó una proyección de aumento de salario mínimo alrededor del, creo que del 9%. Pues el mismo gobierno va a tener seguramente un hueco
presupuestal de 6 billones de pesos por cuenta del aumento que el mismo gobierno decidió por encima de su proyección. Entonces, eso tiene unas implicaciones, y yo lo que le pido al gobierno es que asuma las implicaciones, no evada la responsabilidad y nos mande a todos los demás la responsabilidad. Alcalde, ¿me aclara, por favor, qué es lo de las subredes? Pues las subredes del distrito, usted sabe que son 4 subredes, así funciona la red hospitalaria pública de Bogotá. Del sistema de salud. ¿Qué efecto habría del salario mínimo en el sistema de salud? En los costos operativos de las subredes de Bogotá hay un aumento de 100.000 millones de pesos producto del aumento adicional del salario mínimo que se definió por parte del gobierno nacional. Ese es un elemento. Le voy a mencionar otro. En el sector, no tengo la valoración exacta en monto, pero en el sector educación, Bogotá tiene 700 sedes más o menos educativas, alrededor de eso, en la ciudad, públicas. Todas tienen vigilancia privada, todas tienen servicios generales. Todo eso va a aumentar, más de lo que teníamos presupuestado. Entonces el sector educación puede tener un aumento, pues preliminarmente me dijo la secretaria de Educación, alrededor de 150.000 millones de pesos. Adicionales solamente por el aumento que no proyectamos del salario mínimo, que era la proyección que teníamos era de 11%, pasó 12% por encima de eso, a 23%. Entonces solamente en educación. En otra que no tenemos todavía precisa, pero hemos hecho unos cálculos preliminares, en obras de infraestructura. En obras de infraestructura el costo adicional puede ser de 1 billón de pesos este año 2026 por cuenta del aumento del salario mínimo. Entonces, yo no estoy calificando la decisión, pero sí creo que esa decisión tiene unas implicaciones para todos los sectores, y por ende el gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones, no evadir la responsabilidad y decir que sube el salario mínimo en un 23%, pero que un sistema que es intensivo en personal, como puede ser el sistema de transporte, no puede subir en su costo de operación, porque es inevitable que suba, es inevitable, y no podemos tampoco decir a los trabajadores del sistema de transporte: a ustedes no les va a subir. Alcalde, como la reacción del gobierno nacional y la ministra de Transporte, el ministro de Trabajo, parecen estar muy bravos con usted y dicen que esto no es responsable, que va a aumentar, que va a disminuir, el número de pasajeros de Transmilenio. ¿Usted habla con ellos? ¿Hablan con alguien del gobierno nacional para decirles lo que ustedes hicieron, subir el salario mínimo, tiene inevitablemente unas consecuencias? Sí, yo se lo he dicho al ministro de Trabajo, y con la ministra de Transporte tengo comunicación, no sobre este tema, espero tenerla pronto, porque sé que ella está buscando a la gerente de Transmilenio y van a coordinar una reunión, y nosotros estamos dispuestos al diálogo, y aquí hay fórmulas, Néstor. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sistema de transporte, el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro incluyó un artículo que permite financiar hasta en un 50% la flota ya adquirida y ya en operación en Bogotá eléctrica. Sí. Es decir, nos podía financiar lo que ya está operando, lo que ya tiene un costo ya está incluido en el costo de operación del sistema, parcialmente. Entonces, si ellos reglamentan ese artículo que incluyeron en el plan de desarrollo y lo ponen en práctica, nos ayudan a aliviar buena parte del FET, del Fondo de Estabilización Tarifaria, y nos ayudaría mucho a no subir la tarifa. No lo han hecho. El presidente anunció que tenían disponibles 1.5 billones de pesos para el sistema de transporte de Bogotá para buses nuevos. Es una buena noticia porque lo que tenemos firmado hasta ahora son 938.000 millones de pesos. Si hay 562.000 millones adicionales, es una gran noticia y nos permitiría revisar este aumento. Pero por ahora, como ustedes saben, los costos de operación aumentaron desde el 1 de enero. Y por ende nos toca tomar la decisión y actuar como se está actuando en este momento. ¿Eso se podría revisar a futuro? Sí, si hubiera algún tipo de planteamiento de la nación en ese sentido. Ahora, yo le digo a la ministra, en lugar de atacar a Bogotá y de cuestionar la decisión de Bogotá, ¿por qué no se sientan a reflexionar? ¿Por qué todas las ciudades lo están haciendo? ¿Por qué está pasando en todas las ciudades? Pero ¿no será que es un problema? ¿A Bogotá le podrían arriesgar las transferencias, los compromisos de la nación, por ejemplo, para la flota eléctrica de Transmilenio? Pues, Néstor, eso es un contrato firmado. Un convenio de cofinanciación es un contrato firmado y es un compromiso que solamente se puede modificar de común acuerdo entre las partes. Entonces no habría razón para que eso se incumpla. Sería como incumplir un contrato de parte del gobierno nacional, que tendría consecuencias legales, no podrían incumplirlo. Pero yo, más que entrar en esa discusión, invito al gobierno a que busquemos fórmulas. Ahí están, ahí he planteado yo algunas que están sobre la mesa. Si a las ciudades, en el año 2022 y 2023, a las ciudades les dieron, antes de que yo llegara, recursos para la operación del sistema de transporte desde la nación, creo que fue cerca de 1 billón de pesos cada año, alrededor de eso.
Después en el 2024 ya no le dieron nada, cero. Cuando yo llegué, Néstor, en el presupuesto del 2024 de Bogotá, que fue aprobado antes de que yo llegara, en diciembre del 23, se incluyó una partida proyectada de que la nación le iba a dar a Bogotá 825 mil millones de pesos para el sistema de transporte. Casi $1 billón, 825 mil millones de pesos. Y yo dije, maravilloso esto. Y cuando llegué al gobierno, el gobierno nacional me dijo, nosotros no tenemos presupuestado eso. Puede que Bogotá lo pensó que se lo íbamos a dar, pero no lo tenemos. Y nos tocó cubrir ese hueco de 825 mil millones de pesos. Y aún así, en el año 2024, Bogotá no subió la tarifa troncal de Transmilenio. Se mantuvo en 2.950 pesos durante el 24, la misma del 23. Pero ya, con la falta de esos recursos que no llegaron, que yo había dicho que Bogotá podía estabilizar la tarifa y empezar a pensar en revisar cómo, inclusive a futuro, podemos bajar la tarifa, dependía de varias cosas. Una es que el gobierno nacional nos ayude con esos costos de operación, por ejemplo, de la flota eléctrica. Pues no ocurrió. Y si no ocurrió, pues no podemos hacerlo. Y ahora el nuevo convenio que usted menciona, Néstor, implica aportes de la nación desde el 2027 en adelante de vigencias futuras. No tienen implicaciones para el 2026. Entonces no son recursos que vayan a llegar este año, sino el año entrante, y empiezan a llegar gradualmente. No es que lleguen todos de un paquete en el 27. Entonces eso no nos sirve todavía. Y solamente es para financiar un 2% de la flota del sistema de transporte. La flota tiene más de 10.500 buses y esto será para 269 buses. Entonces, eso es un poco como el escenario. Ahora, aún así, termino con esto, Néstor, Bogotá está haciendo esfuerzos. Bogotá tiene una política que además es mandada por norma de beneficios a ciertas poblaciones. Tenemos pasajes gratis para población Sisbén A, Sisbén B, pasajes gratis para personas con discapacidad, para adultos mayores que están en proceso de inclusión nuevamente a través del hospedaje social. Tenemos una política efectiva que le llega a cerca de 700.000 beneficiarios con pasajes gratis, diferiendo el número, no solamente, en algunos casos son 10 pasajes, 8 pasajes al mes. Eso lo mantenemos y lo estamos inclusive fortaleciendo en este momento. Tenemos una política que no existía en Bogotá, pues no es todavía lo que queremos llegar, pero es un paso importante y es el Transmipaz, que es usted paga 160.000 pesos al mes y tiene derecho a 65 viajes durante el mes. Eso termina siendo, digamos, la tarifa marginal en cerca de 2.500 pesos por pasaje. Claro, no incluye transbordos en este caso, es lo que queremos ver cómo lo mejoramos, pero las personas que usan muy frecuentemente el sistema y que lo usan en un solo trayecto o en un solo componente del sistema para ir y para regresar, si compran el Transmipaz, les va a costar 2.500 pesos más o menos cada pasaje. Entonces tenemos políticas adicionales. Es muy buen negocio comprar Transmipaz porque se reduce notablemente la tarifa, ¿no? Claro, es un beneficio. Ahora queremos llegar a que pueda incluir transbordos. Quiero decir, valdría la pena. Ese está en operación en este momento, está funcionando. No, claro, pero digo, como sube la tarifa, en la medida en que Transmipaz se mantiene en lo mismo, en 160.000 por los 60 y pico de viajes, pues Transmipaz abarata el costo de la tarifa. Exactamente. Y estamos haciendo esos esfuerzos, pero ya la tarifa general, digamos, para el público general que no compra el Transmipaz o que no es población beneficiaria de esas políticas de pasajes gratis, es inevitable subir la tarifa ante el aumento de del salario mínimo, cuando es un sistema pues que tiene cerca de 12.000 personas que ganan salario mínimo, el sistema Transmilenio, y tal vez 18.000 que están entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, que a ellos también les subirá tal vez no el 23%, pero muy cercano al 23%, porque no podemos dejarlos ganando menos del salario mínimo. Alcalde, ya ha hablado usted de 3 huecos donde va a tener problemas: Transmilenio, la red de salud y la seguridad privada que tienen los organismos del distrito. ¿Cuál es el hueco general proyectado por cuenta y riesgo de este incremento del salario mínimo en el total del presupuesto de Bogotá? Felipe, esa pregunta la tendré con respuesta el lunes que tengo Consejo de Gobierno, donde les pedí a todo el equipo que me presenten sector por sector las implicaciones que tiene este aumento. Pero, como le decía, si solamente en el sector de obra pública estamos pudiendo llegar a cerca de $1 billón de implicaciones, esto va a ser alrededor de 1.5 billones de pesos. Es un estimado, el lunes tendré la cifra confirmada, pero el impacto es ese. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues que nos toca revisar inversiones que queríamos hacer, nos toca sacrificar cosas, es inevitable, porque no vamos a tener más recaudo, no vamos a tener más recursos de lo proyectado,
Entonces tenemos es que ver cómo, con base en esos costos adicionales que no teníamos previstos, revisamos inversiones y sacrificamos cosas. Es inevitable y es lo responsable porque no tenemos otra alternativa. No hay de otra. Alcalde, la ministra de Transporte les está pidiendo a ustedes cifras, informes que permitan mostrar por qué el incremento de la tarifa de Transmilenio está asociada al incremento del salario mínimo. Y habla de 3 factores: razonabilidad, proporcionalidad y coherencia. ¿Ustedes tienen listos los informes para explicar al gobierno por qué el aumento del mínimo impacta el valor del pasaje de Transmilenio? Claro, esos informes inclusive son públicos y vamos a sentarnos con ellos cuando digan, a explicarles y a mostrarles cómo funciona el sistema de transporte, cómo opera, que creo que ellos lo conocen, porque pues recuerda que ellos estuvieron en el gobierno. La ministra fue directora del IDU, por ejemplo. Entonces, ellos saben muy bien cómo funcionan. Algunos de los contratos que hoy tenemos vigentes fueron firmados antes de que llegara el doctor Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá y operaron esos contratos durante su gobierno, con las mismas características que operan hoy. Entonces ellos conocen muy bien cómo son esos componentes, cómo en la canasta de costos de la operación del sistema cerca de un 20% responde a lo que tiene que ver con la fuerza laboral y el impacto del salario mínimo va directamente a ese 20%. Entonces estamos listos a sentarnos a revisar los documentos técnicos de soporte que justifican este aumento, pero creo que ellos los conocen y más que ponernos en una pelea política aquí, deberíamos es buscar soluciones para la ciudadanía y esas alternativas que yo he planteado espero que el gobierno las estudie. Yo le dije al ministro de Transporte de Trabajo esto. Cuando él manifestó que se ponía en riesgo los aportes, yo le dije, eso es un convenio, es un contrato, no debe ponerse en entredicho, pero ministro, si el gobierno tiene 1.5 billones de pesos, revisemos y sentémonos a revisar. Y él me dijo, vamos a sentarnos con el ministro de Hacienda y la ministra de Transporte a ver alternativas. Hasta ahora no tenemos respuesta, pero esperemos que haya respuestas de parte de ellos. ¿Alternativas a qué, alcalde? A que nos den más recursos, como lo contemplaron. O sea, es que ellos están anunciando, Néstor, 1.5 billones de pesos para Bogotá. Eso fue lo que dijo el presidente. Sí. Entonces nosotros tenemos en el radar solamente lo que ya firmamos, que son 938.000. Entonces tener $500 millón de pesos más, si es lo que el gobierno está contemplando, pues puede cambiar la ecuación. Pero no tenemos... Le dijeron $1,5 millones para quitarle, no para aumentarle. No, eso es un compromiso que ellos dicen tener disponible. Entonces pues, dijeron, nosotros tenemos disponible eso. No es lo que nos habían dicho antes. Nos habían dicho, nosotros firmamos inclusive un contrato por 938.000, no por 1.5 billones de pesos. Entonces, si el contrato se va a complementar, se va a aumentar, si ellos están contemplando darle $500 millón adicional a Bogotá, pues obviamente se podrían revisar estas decisiones, pero por ahora tenemos que tomarlas. Sí, alcalde Galán, a propósito del impacto sobre todo Bogotá, de este aumento del 24% del salario mínimo, ¿cuántas empresas del distrito tienen convenciones colectivas con contratos que aumentan varios puntos por encima incluso del salario mínimo? Nos decía ayer, por ejemplo, la doctora Ortiz, gerente de Transmilenio, que ellos tienen gente que se gana hasta 8 millones de pesos al mes, pero en cuyos contratos dice que debe subir unos puntos por encima del alza del salario mínimo. Lo mismo decía Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, que él recuerda que empresas como el Acueducto y como la empresa de Luz también tienen convenciones colectivas que deben ajustar los salarios 1 o 2 puntos por encima del salario mínimo, es decir, hasta un 26%. En total, ¿de cuántas empresas estamos hablando y cuántas personas que trabajan para el distrito están bajo este tipo de convenciones colectivas que exigen aumentos por encima incluso del salario mínimo? Paola, ese dato puntual lo tendré el lunes cuando me presenten el informe el equipo de gobierno, pero efectivamente esta decisión no impacta solamente el sistema de transporte, impacta el grueso de la administración. Y eso pues tal vez el gobierno no lo tenía en el radar o no lo pensaron porque inclusive proyectaron menos su aumento de salario mínimo y después lo aumentaron más, pero esto nos va a impactar. Por ejemplo, en Acueducto ya tuve una conversación con la gerente, ella me va a presentar un informe pronto, está preocupada porque me dice teníamos una proyección de inversiones de Acueducto para estos 2 años que vienen que seguramente tendremos que revisar y recortar porque es inevitable ante un aumento que tiene las implicaciones en los costos de la empresa muy significativo, entonces tenemos que revisar inversiones. Esa cifra, perdóname que no se la tenga todavía, se tendrá la semana entrante, pero ¿cómo porque depende de ese estudio que hagamos. Pero ya me explicó lo de salud, ¿cómo es lo del acueducto? ¿Efectos en el acueducto de Bogotá por cuenta del mínimo? ¿Qué obras se dejarían de hacer, por ejemplo? No, eso tenemos que revisarlo, eso es una decisión que tendré que tomar con el equipo del acueducto.
con base en el resultado final que me hagan del balance del impacto que tiene en costos operativos de la empresa y evaluando la proyección de ingresos que tiene la empresa en los próximos años, y la diferencia que se genere a raíz de esta decisión pues nos llevará a una cifra proyectada, obviamente, porque eso dependerá, pues no se sabe sino hasta el final de cada año, que nos implicará seguramente sacrificar algunas inversiones del acueducto, porque no hay alternativas. El acueducto proyectaba, por ejemplo, entregarnos a la ciudad una parte de los dividendos que tiene, no va a poder entregarnos eso, o por lo menos en la misma proporción en que estaba pensado. Eso nos implica a nosotros revisar también parte del presupuesto de la ciudad. En fin, las implicaciones de esto son realmente complejas, y yo creo que por eso la discusión no se limita a como lo ha planteado el gobierno nacional, a decir, nosotros tomamos una decisión y ustedes no tomen las que implica esta decisión nuestra, sino quédense eventualmente con la decisión que tenían previa. Eso no tiene sentido. Sí, es que el gobierno pues está entendiendo las consecuencias de aumentar el mínimo en la cifra en la que lo aumentó. Sí, señor. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable, señor alcalde. Gracias, Néstor, a usted y todo el equipo de Blue. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Felipe, pues el gobierno que pensó que esto era simplemente subir el salario mínimo, está entendiendo lo que parecía más o menos evidente, y es que hay consecuencias. Entonces usted coge al alcalde de Bogotá y así por todo el país. Claro, consecuencias en el pasaje de Transmilenio, dice el alcalde, en el sistema de salud, en las obras del acueducto de Bogotá, y así va a haber un larguísimo etcétera de consecuencias de subir 23 y pico %, porque comienza a cambiar la cadena, ¿no? Esta es una cadena de costos. Y Néstor, a eso súmele... Lo sabíamos todo, Felipe. Todos lo sabíamos, pero a eso súmele el golpe que a las regiones les dio uno de los decretos de la emergencia económica, porque les quitó todo el tema de impuestos de cigarrillos y de licores. Claro, es lo que se está quejando. Entonces les abrió otro boquete, por otro lado, enorme a las regiones. Decían las abuelas, Felipe, va a salir lo comido por lo servido, claro, ese refrán. Pero además, Néstor, el ministro del Trabajo, aquí en entrevista en Blue, lo que decía era que para contrarrestar esas consecuencias iban a desindexar muchos de los aumentos al salario mínimo. Resulta que es que las cosas no se generan, las consecuencias no son exclusivamente bajo el control de un decreto o de una resolución o de una medida, porque es que si los trabajadores de cualquier sector tienen un incremento superior a lo que se había proyectado, pues todos los sectores tienen que buscar la plata de otro lado, y por eso el alcalde lo explica en el sector salud y en el acueducto, por ejemplo. Pero ya íbamos, María Consuelo, en el tema de las viviendas de interés social. En el tema de todo lo que sea intensivo en fuerza laboral tiene ese hueco. De las cuotas de administración de los edificios. Y así se nos van a ir muchas horas. Es una avalancha y por eso se produce el efecto inflacionario. Y a propósito, nada que aparece el decreto que anunció aquí desde hace 2 semanas el ministro Sanguino con las medidas. Más allá de las viviendas de interés social, que es el decreto polémico, no conocemos las otras medidas que había anunciado anticipado el gobierno. Pero la verdad es que ese decreto no es tan importante, porque los temas que están indexados hoy al salario mínimo no son tan grandes, pero la cadena sí es, como dice María Consuelo, una cosa que no se va a resolver con un decreto ni con una resolución, porque usted coge cualquier sector, cualquiera. Pensemos en el de las obras públicas, lo mencionó el alcalde. Pues cuando usted es contratista de una obra pública, pues usted ha hecho un presupuesto y ha dicho, esto me cuesta tanto. Y claro, ha hecho un cálculo de que el salario mínimo va a subir aproximadamente un poquito más que la inflación y no 4 veces más que la inflación. Entonces, esos contratistas, por ejemplo, van a llegar, como lo estaba señalando el alcalde, a las administraciones nacionales, regionales, etcétera, a decir, aquí hay un desequilibrio económico del contrato. Usted me tiene que reajustar el precio de la obra o yo no puedo seguir con ella. Así de sencillo, solo para poner un ejemplo.
puedo poner un ejemplo en cualquier sector, y ninguno de esos se resuelve desindexando nada. Es que, pues, evidentemente los presupuestos porque la están cadena ya indexados, comenzó. porque claro, todo el mundo tiene comenzó. presupuestado cuánto vale un contratista. Yo aquí mencionaba tal vez hace una semana, 2, cuando se mencionó el tema, un sector que estaba muy golpeado, y ayer que imaginaba yo que iba a estar muy golpeado, y ayer vi la noticia que efectivamente estaba diciendo, bueno, nos vamos a quebrar, que es el de los call centers. Claro. El de los call centers es una cosa impresionante, porque obviamente esos están muy asociados al salario mínimo, no ganan el salario mínimo, pero un poquito más, o 2 veces, o 2 salarios mínimos, y esa es una cosa que contrata pues centenares, pero es centenares de miles de jóvenes. Y se van a ir para otro país. Se van a ir para otro país. Se van a ir para Costa Rica. ¿Sabe la cifra de generación de empleo, Héctor, que yo sé que ha sido su obsesión con razón estos días? Call center en Colombia, 790,000 empleados. Claro. Y entonces, ahorita no me acordé y entonces cifras, usted dice, claro, está bien que le suban a la gente el 20 y pico %, de acuerdo. Nadie se opone a que la gente gane un poquito más. Solo que digo, Felipe, me consecuencias. Pero es que sobre todo el call center, lo comido tiene, por lo servido, porque le suben el 20 y pico %, pero arranca la cadena, y entonces suben los precios de los alimentos, suben los precios de los peajes. El call center compite con el Perú, con Costa Rica, porque las llamadas a usted se la pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces, claro que una de las razones por las cuales ese sector económico había sido próspero, pues era porque había un salario mínimo competitivo, ¿sí? Y dejó de ser competitivo, entonces se van a ir para otra parte, y eso es muy fácil hacerlo. Mire, la contradicción es tan grande, y yo vuelvo al sector salud, porque a mí me preocupa muchísimo la prestación de servicios para la población, que el gobierno aumenta la UPC, o sea, el costo por persona en 12.94%. El aporte que da el gobierno por cada uno de nosotros. Lo aumenta en el 12.94, mientras que el salario sube el 23.7. Lo comido por lo servido. No, inclusive el doble. O sea, hay un bache de la mitad del aumento del salario mínimo con respecto a la UPC que aumentaron. O sea, ahí ya hay un rezago. Entonces, nuevamente se acumulan deudas con los hospitales, con los trabajadores de la salud. Y María Consuelo, hay otros sectores, por ejemplo, los floricultores, Néstor. Son 150,000 empleos del sector floricultor. La mayoría son mujeres, de hecho, la mayoría también, de hecho, cabezas de familia, que ganan un salario mínimo. Entonces, a ellos también hay que subirles el 24%, y en este momento le pega al sector floricultor, que por lo demás está en problemadísimo con la caída del dólar, que hoy amanecemos con un dólar a 3.600 pesos. Por eso, lado usted tiene un boquete impresionante. Pero déjeme poner los reflectores sobre algo que dijo el alcalde Galán, que yo creo que es el gran costo oculto que aquí nadie está dimensionando, y son esas convenciones colectivas. Efectivamente, hay convenciones colectivas en las empresas del distrito. En un total tenemos 600 convenciones colectivas en todo Colombia. Entonces, estos son empresas como Transmilenio, en donde gente que se gana 8 millones de pesos tiene derecho al aumento del salario mínimo más unos puntos por encima. Gente del acueducto, gente de la empresa de energía, que también se ganan unos salarios muy superiores, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, a las cuales hay que subirle, porque así están pactadas en estas convenciones colectivas, en esos contratos contractuales, que deben subir 1 o 2 puntos por encima de lo que suma el salario mínimo legal vigente. Entonces, ese costo oculto lo vamos a empezar a ver y a sentir en les va a pegar durísimo a un montón de ciudades como Bogotá, pero empresas son en total, una vez más, 600. Oyentes, ¿el gobierno se midió las consecuencias, Felipe, de lo que hizo con el salario mínimo? Mi impresión, yo creo que las midió solo. Yo creo que las midió, pero no le importó. El gobierno midió el nivel de los aplausos, dijo, con 23 o con 24% que subimos el mínimo, nos van a aplaudir mucho, nos vamos a ganar. Pero además, la galería. porque es una medida. Pero no entendió. Y todavía hay algunos que los aplauden, el efecto económico de cadena. Pero este fue un acto totalmente populista e irresponsable. Y el gobierno sabía, porque se ganó pues la felicidad de 2.400.000 colombianos que ganan el mínimo. Pero se lo ganó temporalmente, por muy pocos días, porque estos 2.400.000 más los 13 millones informales, más el resto, hoy que ya regresaron de sus descansos, están sintiendo en su propio bolsillo el acto de irresponsabilidad del gobierno. La diferencia, Felipe, es que eso no pasa tan rápido.
Entonces, el gobierno ya pasó. sí vio las consecuencias porque pues tiene un ministro de Hacienda que alertó sobre las consecuencias, hay un equipo económico al interior del gobierno que alertó sobre las consecuencias, pero como el cálculo era un cálculo de corto plazo, un cálculo pues con fines electorales evidentemente, al mes de marzo, 3 meses, y al mes de mayo, 5 meses, son conscientes que los efectos reales de este tipo de medidas pues no se van a sentir tan rápido. Pero si ya se están sintiendo hoy. Yo creo, Luis Ernesto, de pronto eso es lo que pensó el presidente Petro o lo que ya hoy se están sintiendo en todo, pero en transporte, en la cuota de administración, en el corrientazo. Claro. Ya hoy se está sintiendo. Claro, pero se diluyen, digamos, de a poquitos, y entonces el Transmilenio sube 10%, se diluyen, mientras que el beneficio, digamos, de recibir el 23%, 24% de un solo golpe el primer mes, pues ese no se diluye. Y Néstor, es que realmente en Colombia el salario mínimo, que por supuesto es un incremento muy alto, pues sigue siendo un salario mínimo bajo. Es un salario mínimo, si usted lo compara con otros países, un salario de $500, $540, pues hay países que tienen salarios mínimos de $2.800 al mes, el Reino Unido, Irlanda, por ejemplo, 2.500, Alemania 2.300. Bueno. Pero esos salarios mínimos existen no porque haya un presidente que los decreta alegremente, sino porque la economía es productiva, porque cuando aparece un incremento artificial del salario mínimo, es decir, por encima de lo que la economía misma y la productividad generan, pues estos se vuelven nominales, dejan de ser incrementos reales del salario mínimo y se vuelven nominales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la plata que me entró de más me la terminé gastando en más Transmilenio, en más administración, y eso es lo que va a pasar, pero no rápido, eso va a tomar todo el año para sentirse. Pero, entre otras cosas, se presentó una tutela, Héctor, yo no sé si vaya a prosperar, de la cual el abogado, actuando a nombre de pequeños y medianos empresarios, es el exmagistrado Alejandro Linares. Yo no sé si con una tutela van a poder tumbar el aumento del salario mínimo. Suspender provisionalmente el decreto. El aumento del salario mínimo. Sí, le iba, pero déjeme antes decirle a Luis Ernesto que es claro, los impactos se van viendo seguramente en forma paulatina, pero algunos más rápido de lo que esperamos. Mire, yo insisto en el tema de la obra pública. Ayer tuve la información de que hay un contrato de la obra que se construye entre Suba y Cota, que es una salida occidental al norte de Bogotá, que es un tapón que teníamos ahí hace pues miles de años, y ahora hay una obra proyectada para hacer una doble calzada ahí. Vale 400.000 millones de pesos. Óigame la cifra, solo esa obra, que son 6 kilómetros, o yo no sé cuánto, es muy poquito. 400.000 millones de pesos se calcula que es el sobrecosto por cuenta del incremento del salario mínimo. Pero bueno, déjeme ahora sí le contesto en relación con el tema de los temas jurídicos. Néstor, desafortunadamente todo esto que estamos comentando, que tiene impacto el aumento del salario mínimo, no se va a poder corregir por vía judicial, creo yo, porque realmente, primero la tutela va a tener unas dificultades de técnica jurídica, digamos, de si era procedente, porque pues lo normal es demandar, como en efecto ya lo hicieron, entiendo que ayer un par de ciudadanos en el Consejo de Estado, demandar ante el Consejo de Estado la nulidad del decreto. Pero lo cierto es que yo creería que el Consejo de Estado, e incluso me parece bien que lo haga así porque pues el impacto social y eventualmente político sería muy grande, es que la situación del incremento está consolidada. Es decir, que el trabajador que hoy está ganando el salario mínimo en ese valor, no se lo van a poder bajar por cuenta de una sentencia del Consejo de Estado. Pero lo que yo sí creo que es muy importante que pase, Néstor, es que el Consejo de Estado fije unos criterios para evitar que un presidente de la República cometa la arbitrariedad que cometió el presidente Petro en el futuro. Es que uno no puede sacar de esa manera tan absurda como lo hizo el presidente, una cifra que nunca se había discutido, que nadie había mencionado, que nadie calculó el impacto, que nadie incluso le pidió, porque los trabajadores le pidieron menos que esa cifra, y el presidente, alguien en una charla informal, porque así fue que ocurrió en una charla informal, a alguien se le ocurrió, oiga, ¿y por qué no usamos eso del salario vital? Hagan el cálculo, y lo hicieron en el Ministerio de Trabajo y dieron, pues da esto, y entonces el presidente cogió la cifra así. Ese tipo de... en Colombia usamos la expresión alcaldadas, pero en cabeza del presidente de la República, no deberían poder pasar, y yo espero que en el pasado, en el futuro no ocurran.
No debería. Yo espero que en el futuro no ocurra. Ustedes han tergiversado la historia. ¿No es un gamín? No es un gamín. Era un ¿Cuál señor, es el cuento del gamín? Era un señor... No, Felipe, Bueno. este era el cuento que echaba... El bobo del pueblo. El doctor Carlos Gaviria, que yo lo he contado aquí al aire 18 veces. Lo cuento yo creí que había un ¿Me lo puede ¿Cómo es? contar la 19ª vez, por favor? Era el bobo del pueblo, Felipe. Este cuento lo Sí. echaba Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, Sí, un para tipo ilustrar brillante, lo de además. Felipe. Sí. Contado por Carlos Gaviria era un poquito mejor de lo que yo le voy a contar. El bobo del pueblo orinando en la plaza principal del pueblo. ¿De acuerdo? Orinando en la plaza principal, no un gamín, el bobo, del pueblo. Y se acerca al policía y le dice al bobo del pueblo, señor, aquí no se puede orinar. Y le contesta el bobo del pueblo, ¿y yo por qué si estoy pudiendo? Entonces, Claro, yo ya Sí, pude. bueno, sí. Héctor, aquí eso hay... es lo que me asusta, Héctor, que sí Así se es. puede. Aquí hay O sea, Pero varios... Hay pero varios precisamente Héctor, se lo que puede, hay que que sí lograr están hacer es que pudiendo. no se pueda volver que no pueda volver a ocurrir. Lo porque que necesitamos son pero- mandatarios que respeten la democracia y Claro. las leyes. Eso es lo que Es necesitamos. que lo que Pero- se necesita pero- son presidentes pero que respeten ustedes la no han Constitución entendido, y que ustedes no han respeten las entendido. leyes. Héctor, para terminar le digo una cosa, el bobo del pueblo siempre puede orinar en la plaza del pueblo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y el Sí, presidente ahí puede pero- declarar una emergencia económica sin un hecho sobreviniente, El como lo presidente- hizo. el Que presidente- No, la eso sí no lo puede hacer. ¿qué El hacemos? presidente... No, Pues eso claro que no Camilo, lo creo puede que no hacer, lo pero puede como el hacer. bobo del pueblo, pues